Un placer estar con ustedes aquí en Parlamentario TV. Esta es la edición número 657 de este único magazine legislativo del país. Bueno, hoy las dos cámaras trabajaron, bueno, por lo tanto en la Cámara de Senadores se convirtió en ley el presupuesto y además trataron el tema del per saltum, bueno, que ya tiene también el visto bueno de la Cámara Alta, y en tanto en la Cámara de Diputados convirtieron en ley el voto joven. Y precisamente para hablar del voto joven hemos invitado a la diputada de Unidad Popular, Liliana Parada, para que nos comente cuál es su visión, su opinión en torno a este tema que fue tan debatido en el Congreso, ¿no? Y otro de los invitados del programa de hoy será Gustavo Ferrari, quien nos va a exponer la postura de su sector, el que responde al diputado de Narváez, en contra de la ley de hábitat que se está tramitando en la provincia de Buenos Aires. Hacemos una pequeña pausa y ya estamos aquí en Parlamentario TV con nuestros invitados. En Ezeiza estamos terminando el aeropuerto más moderno de América Latina. Inauguración nueva Terminal B. Preparque Internacional. Noviembre 2012. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. Que el sistema de ART funcione significa que más de 7 millones de trabajadores tienen la mejor cobertura. Que el número de empresas asesoradas en prevención creció un 167%. Que cada año más de 500.000 trabajadores reciben prestaciones totales y de por vida. Que la mortalidad en el trabajo se redujo un 40%. Unión de ARTs. 12 años de trabajo y resultados. Prevenir primero, estar después. Todos los personajes, todos los entretelones, todo lo que pasa en el Congreso está en Parlamentario. Suscríbase en Alberti 93, sexto piso C, Capital, o a los teléfonos 4952-2285 o 4953-5638. En Parlamentario TV estamos con la diputada Liliana Parada. Diputada, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Bien, muy bien, gracias. Bueno, se trató y se aprobó, en definitiva, el diputado, el voto joven. ¿Cuál es su opinión, su reflexión en torno a este tema que fue tan debatido aquí en el Congreso de la Nación y por la sociedad también? Sí, yo creo que justamente lo tratan en un momento que no fue, o sea, el momento más oportuno. ¿Por qué? Porque en realidad la sociedad en general, la percepción que tiene es que el gobierno impulsa este proyecto pensando que en esa base de jóvenes hay un porcentaje de votos que va precisamente para el gobierno en las próximas elecciones. Nosotros desde hace 3 años, en un proyecto impulsado por el diputado Claudio Lozano, habíamos presentado ya un proyecto de las mismas características que nunca se quiso tratar. Por lo tanto, esto también nos obliga a la coherencia, más allá del tema del oportunismo. Si es un capricho, como entiende mucha parte de nuestra sociedad, el haber presentado este proyecto, nosotros no podemos contestar con otro capricho, o porque ahora lo presentan, no estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo en ampliar la base de derechos, sobre todo cuando a los jóvenes les hemos impuesto las obligaciones que se les imponen, como el tema de ser punibles. O sea, si pueden tener obligaciones en el carácter penal, cuánto más las pueden tener en carácter civil y en carácter político. Entonces las capacidades no pueden ser diferenciadas para lo que convenga a una gente que por ahí ni siquiera puede llegar a entender la importancia que es la protección de los jóvenes. Yo he escuchado en la época, en el momento de debate de este proyecto, a quienes, por ejemplo, impulsan bajar la edad de imputabilidad porque creen que tienen la capacidad de entender desde los 13 años qué significa cometer un delito, pero no tienen la capacidad a los 16 de poder elegir quiénes los van a representar y quiénes van a legislar las leyes penales que los pueden mandar a la cárcel. Entonces, hay un principio en derecho que dice que quien puede lo más puede lo menos. Así que, en tanto y en cuanto, como digo, son punibles, esto tenía que ser ampliado. La verdad es que para nosotros tendría que haber sido obligatorio. ¿Y por qué tendría que haber sido obligatorio? Porque en cuestión de derechos políticos, la obligatoriedad es un derecho. Si no, pensemos en el voto femenino, obligatorio, en la época de Eva Perón. Cuando se instaura el ponerlo como obligatorio, es constituir este derecho.
Las calidades de optativo lo que hacen es que sea solamente un grupo selecto el que siempre decide quién es el que gobierna. Nosotros, obviamente, si estamos por la ampliación de derechos y por la democratización, que forma parte del principio de unidad popular, una de las causas de unidad popular, que es la fuerza a la que pertenezco, dentro del FAP, estamos convencidos que ampliar bases de derechos es la forma de dar mayor participación y de tener mayor control, a inversa de lo que se quiere hacer entender, sino que cuantos más participan, mayor control ciudadano existe sobre los gobernantes. ¿Ustedes qué consideran que la intención, en este caso, de impulsar por parte del oficialismo este proyecto fue un capricho, así como mencionó, o hay alguna cuestión puntual, algún otro objetivo? Yo pienso que pueden estar manejando estadísticas. Por otro lado, después de que impulsaron la ley de reforma política y le pusieron un piso electoral a los partidos políticos chicos, cosa que entre el oficialismo y la oposición de la Unión Cívica Radical, como van por el bipartidismo, tratando de que no surja ninguna otra fuerza que pueda hacerle sombra a este acuerdo político que existe más allá de que se juegue a oficialismo-oposición, también, más allá de considerar que por ahí las encuestas o las estadísticas les dan el que hay una base social de jóvenes que apoyaría este gobierno, también están haciendo crecer esa base electoral del 3% al incluir a estos jóvenes, y por lo tanto también están expulsando de alguna manera las fuerzas más chicas, o sin ser más chicas, noveles, como puede ser el FAP, que obtuvo un segundo lugar. O sea, no es nada despreciable, pero no quieren saber nada con esto en ninguno de los dos sectores de los partidos tradicionales que vienen gobernando el país, nada más ni nada menos en este último tramo que 29 años que cumplimos ayer. Diputada, yendo a otro tema, usted, su partido acaba de presentar un proyecto que tiene que ver con la sindicalización de las fuerzas de seguridad. Sí. ¿Y qué consiste ese proyecto? Y precisamente que puedan tener gremios y que puedan defender sus derechos porque son trabajadores. La preocupación que puede asistir a las personas que creen que la sindicalización es perder la disciplina, que la sindicalización no tiene que ver en el tema de la función, sí tiene que ver en el tema de la gente de las fuerzas de seguridad en tanto trabajador y poder reclamar sus derechos como trabajador. Las dictaduras que hemos padecido en la República Argentina no fueron causa de la sindicalización. Probablemente, y en eso nosotros, de eso estamos convencidos, de haber existido la sindicalización, eso es democratización, que es lo mismo que hablábamos antes en relación a ampliar la base de derechos. Y al haber democratización y no existir la verticalidad que se utiliza precisamente para tapar la corrupción, nosotros estamos luchando contra el delito y contra la corrupción que también implica, que también es un delito. Entonces, cuando nosotros hablamos de que existe una trilogía que es siniestra, que tiene que ver con la policía, que tiene que ver con los políticos y con el Poder Judicial, que ayuda al encubrimiento, justamente la verticalización que existe en las fuerzas de seguridad en todo sentido, sin abrir ninguna brecha, esa verticalidad lo que hace es callar bocas. Entonces, la verdad que nosotros pensamos que tiene múltiples funciones, que todas las funciones y los efectos que puede tener la sindicalización de las fuerzas de seguridad son efectos favorables y efectos que también tienden a brindar mayor seguridad a la ciudadanía. Cuando se habla de la sindicalización, una objeción que se pone es, bueno, ¿qué tipo de protestas podrían llegar a ser? Porque, bueno, es un servicio justamente que no se puede resentir. Bueno, el tema es, ¿qué servicios no se pueden resentir? O sea, la verdad que hay que pensarlo muy mucho, porque nosotros pensamos que hay servicios esenciales, pero yo no sé si se resiente el servicio porque mañana puedan acuartelarse en determinado sector. Verán los funcionarios y los oficiales de mayor rango cómo solucionan esto, porque si no lo que se está limitando también es el derecho del trabajador a ejercer un derecho constitucional, que es el derecho de huelga. Y la verdad que los límites a los derechos constitucionales en pos de la prestación de los servicios también, y permítanme por ahí usar esta palabra, pero es un verso. O
sea, se utiliza desde determinados poderes el hacernos creer y el ponernos a pobres contra pobres permanentemente, a que nosotros nos enfrentemos, como cuando por ejemplo hay un paro en los servicios públicos de transporte. Y sí, que los únicos perjudicados son los que viajan, pero en realidad, en la medida en como ha sucedido con los docentes que han tenido el apoyo de la comunidad educativa frente a sus paros, ustedes ven que inmediatamente el servicio se restablece y con muy buenos resultados, porque los resultados hacen a más y mejor democracia. Si nosotros nos paramos nada más en el día del servicio, bueno, que la verdad esto es algo que es responsabilidad del Estado y no por eso se puede esclavizar a sus trabajadores. ¿Y esto cómo tienen experiencia de otros países? ¿Cómo ha funcionado el tema? ¿Algunos países Exactamente, y esto no ha generado... ¿Qué países? No tengo presente en este momento como para mencionarles, pero en Brasil es el típico ejemplo, mencionar una cantidad más grande, pero es el típico ejemplo de que esto es, y ustedes han visto cómo responde la fuerza de seguridad al poder político. No ha resentido en lo más mínimo ni ha vulnerado más allá de obviamente lo que genera un paro, lo que genera una huelga, pero entendamos que es un derecho constitucional y que obviamente puede ser una molestia, pero que esa molestia siempre es superada por esto, por más y mejor democracia. Por eso, para mí, con el ejemplo de Brasil, me alcanza, sobre todo porque compartimos continente y compartimos esta región en la cual queremos tener también una unidad de acción que nos ayude, porque es el continente más desigual junto con África de todo el mundo. Diputada, ¿y usted considera que podrá prosperar esta iniciativa que ustedes acaban de presentar? Y la idea es que sí. Ahora, ¿cómo? No sabemos. Cuando Víctor de Llenaro presentó el proyecto de ART, la verdad que nosotros esperábamos una ampliación también en el marco de derechos, no que terminara siendo lo que fue un negocio para las aseguradoras de riesgo. Pero bueno, vamos siempre por la hipótesis de máxima. Y la hipótesis de máxima es esta que está planteada en nuestro proyecto. Obviamente muchísimos, aún quienes no pueden participar activamente por miedo, pero por debajo están de acuerdo, porque están de acuerdo y la verdad que quisieran poder denunciar a más de un superior que no es trigo limpio y no lo pueden hacer. Y los que abren la boca están, como ahora nos van a traer algunos expedientes, han sido sancionados. Bueno, y abrir la boca, esto es lo que pasó con Gendarmería y Prefectura. Nos están haciendo un recorte de salarios espeluznante, así que con toda razón no era un golpe de Estado, o sea, no se puede ver en un reclamo de un trabajador una crisis institucional. Por eso justamente ustedes tomaron la experiencia esta de Gendarmería y Prefectura para este proyecto. No, venía de antes. No. Bien. Bien, diputada, le agradecemos mucho la presencia y suerte con este proyecto, ¿no? Muchísimas gracias. Seguimos nosotros con más parlamentarios de TV. Todos los personajes, todos los entretelones, todo lo que pasa en el Congreso está en Parlamentario. Suscríbase en Alberti 93, sexto piso C, Capital, o a los teléfonos 4952-2285 o 4953-5638. Estamos agrandando el Aeroparque Metropolitano con la construcción de los nuevos edificios 3 y 4 y la ampliación del sector de embarque regional. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. Auspicia este programa LAN. El encanto de volar. La provincia de Buenos Aires está avanzando un proyecto polémico que es la ley de hábitat. Sobre el tema han expuesto una fuerte oposición los diputados del narvaísmo y estamos con un diputado nacional, en este caso Gustavo Ferrari, a quien le agradecemos su presencia de ahí con nosotros. Y bueno, usted ha expresado justamente sus críticas respecto a ese proyecto. Sí, nuestras críticas son concretas. Creemos que no se logra solucionar el problema de la vivienda en la República Argentina, que es un tema grave y especialmente en la provincia de Buenos Aires.
violando el derecho de propiedad. Es decir, hay otras formas y hay otras maneras, sobre todo con una acción del Estado que nosotros consideramos buena y interesante y propicia, pero el gobierno nacional ha planteado 5 planes de vivienda en lo que lleva de los 9 años de gobierno. De los 5 planes de vivienda prometió 900.000 viviendas sociales y llegó a construir, datos oficiales del Ministerio de Planificación, 351.217. Es decir, que efectivamente hay un problema de construcción de viviendas por parte del Estado que no lo tienen que resolver los privados. Es decir, ¿cuál es la razón por la cual tengan que plantearse expropiaciones a terrenos privados, plantearse aportes para viviendas sociales de emprendimientos de más de 5.000 metros? Más de 5.000 metros es media manzana. Una clínica tiene más de 5.000 metros. Un supermercado tiene más de 5.000 metros. Inteligentemente, la autora del proyecto, la mujer de Luis Delía, plantea que es contra country y barrios privados. No, es más de 5.000 metros. Esto también puede ser eso un fue lo que se vendió, estacionamiento. digamos, ¿no? Sí, Por sí. eso, o sea, cuidado con pensar que esto es country y barrios privados, lo cual puede llevar a la gente a decir, bueno, que los country donen. No, esto es claramente en contra de la propiedad privada. Además, en una de las partes del articulado también dice que algunas propiedades que no se utilicen por 5 años, así es, el municipio es el que se tiene que encargar y no el gobierno provincial, el municipio, digamos, avisa al propietario supuestamente, bueno, que no está inutilizado, entonces iba encima de eso. Bueno, en verdad han incorporado, por supuesto, porque era si no inconstitucional, el hecho de que luego la legislatura de la provincia decrete la expropiación a pedido del municipio. Claro. Esto es consistente con la reforma del Código Civil, con el nuevo Código Civil que de alguna forma atribuye a los 3 niveles de administración, tanto a la nación, a la provincia o a los municipios, las posibilidades de ir reglamentando cómo es la utilización de la propiedad en cada lugar, con lo cual uno podría tener un distinto régimen en Córdoba, otro en Mendoza, otro en Chivilcoy, otro en La Matanza y uno diferente en Mercedes San Luis. Esta es la verdad de lo que se viene respecto al derecho. Por eso digo que de alguna forma es grave esta situación porque cambia un poco la matriz de la propiedad privada argentina. Argentina se construyó sobre la propiedad privada, si venían nuestros abuelos, los inmigrantes, todos iban generando el vínculo con la propiedad y por eso me parece que es preocupante. Y lo llamativo, diputado, es que todo el arco opositor, salvo el de narvaísmo, digamos, apoyó, porque tanto de la izquierda, porque podemos llamar del ARI, CCARI, inclusive el PRO, sí, han apoyado, o sea, es decir, o no leyeron, o sea, hay dos alternativas, o no leyeron el proyecto, no se entiende, porque a nivel nacional, digamos, el PRO, por ejemplo. Leer el proyecto, mire, leer el proyecto era muy interesante porque bueno, en los fundamentos del proyecto dice, por ejemplo, que la propiedad privada es represiva y excluyente. Bueno, la verdad que es ideológicamente muy claro el proyecto. Y esperemos que sí lo lean los senadores y que consideren ahora la posibilidad de rever el voto por parte de los partidos políticos, porque nos parece que es preocupante la posibilidad de que sea aprobado este proyecto. Por otro lado, dicen en defensa del proyecto que, por ejemplo, permite, al tener tantos controles respecto de la llegar a una expropiación, son mayores los controles que impondría esta ley que en la actualidad. ¿Es así? Bueno, de ninguna manera, no son mayores los controles. Y si realmente hoy existe un sistema expropiatorio, ¿por qué no mantenerlo? O sea, la Constitución argentina y la Constitución de la provincia tienen 2 leyes, 2 artículos gemelos, iguales, que han permitido a lo largo de toda la historia expropiar lo que el Estado necesita. ¿Cuál es el sentido de plantear ahora una voluntad expropiatoria todavía mayor con el mero paso del tiempo? Yo creo que es muy importante que nosotros defendamos la propiedad y defendamos a los artículos del Código Civil que le permiten al propietario mantener un lote como lo quiere. Es decir, si uno en algún momento decide que eso va a ser para sus hijos, por ejemplo, porque quiere que sus hijos construyan una vivienda, o es un lote litigioso porque está en el medio de una sucesión, ¿cuál es el sentido de la expropiación? El Estado tiene que cumplir con su rol. El presupuesto de la Nación en viviendas sociales este año está subejecutado, está en el orden del 56%. ¿Cuál es el sentido entonces, si el Estado no cumple con su rol, que lo tengamos que cumplir los particulares? Vamos al tema, aprovechando el tema político, es uno referente de Narváez. De cara ya, claro, ya se lanzaron casi todos, digamos, a las elecciones del año que viene, inclusive a las presidenciales. ¿Cómo van a jugar ustedes, o están haciendo posible acuerdo, digamos, en la provincia de Buenos Aires, el distrito más importante, donde de pronto ustedes tienen el fuerte Mire, digamos? Yo creo que efectivamente la provincia de Buenos Aires va a necesitar de un frente de unión y estamos trabajando para eso. Nosotros creemos que lo mejor que puede pasar es que se den 3 tercios
Por un lado, seguramente el FAP con el radicalismo, en otra situación podrá estar el gobierno con alguna candidatura, y nosotros desde el peronismo no kirchnerista con la necesidad, creo yo, imperiosa de que consolidemos una unión en la que seguramente y ojalá participe el PRO, porque en la medida que haya otras variantes se es funcional al gobierno, al kirchnerismo en la congregación de los votos. Y creo que si nosotros conformamos un frente de unidad que tenga como exigencia primero una unidad temática, es decir, plantear el no a la reforma constitucional, mejor que se cumpla con esta constitución antes de cambiarla, y como segundo elemento el hecho de dejar las candidaturas para más adelante. La candidatura del 2015, discutámosla en el 2015, no ahora, no que esta no sea la lista de tal o cual gobernador o tal o cual candidato a presidente. Eso lo discutiremos más adelante porque eso es lo que nos separa, tratando de estar unidos entonces en el 2013. Pero hay acuerdo, digamos, perdón, todavía no. Pero hay, digamos, así, viendo, digamos, conociendo, digamos, lo que es la dirigencia política argentina, donde hay muchísimo egoísmo, hay tal vez posible acuerdos entre algunos sectores, digamos, afines, digo, ¿no? Mire, yo creo que la imperiosa necesidad de la hora, las situaciones de las libertades, los problemas con la propiedad privada, van a exigir una grandeza que los dirigentes tenemos que tener a ese momento. A ver, en realidad son aquellos que son los que encabezan. Nosotros no podemos además se le vence el mandato a muchos de ellos, digo. Por supuesto, pero digo, no somos nosotros los que convocamos multitudes, pero de Narváez, de la Sota, Macri, Jesús Cariglino, es decir, hay una cantidad de dirigentes que podrían ir conformando, Rodríguez A, etcétera, que tienen vocación en la provincia de Buenos Aires, conformando un único frente. Nos parece que es fundamental. Bueno, diputado, gracias por estar con nosotros. Después de la pausa vemos acá en Parlamentario TV. Desde Avira trabajamos para su bienestar futuro. Por eso desarrollamos el proyecto Seguro Planificado para el Retiro, Hoy por Mañana. Asociación de Aseguradores de Vida y Retiro de la República Argentina. Generando conciencia aseguradora. www.avira.org.ar. Bien, y en torno a la ley de hábitat, Ferrari expuso acá cuál es la posición de ellos, a pesar de que Scioli quería vetar esta ley, ¿no? En realidad, no, o sea, propuso entrar, pero el gobierno, su compañero, digamos, en la gobernación, que es el vicegobernador, Mariotto, hubo una apretada, pareciera ser, bueno, simplemente que no lo va a vetar, que hiciera un par de modificaciones. Tiene diferencias, bueno, por lo tanto, habría que ver cómo se da en el Senado. La modificación será a la hora de la reglamentación, o sea que, bueno, habrá que ver que... Habrá que ver cómo vota en realidad. Claro. Habría que ver cómo vota en el Senado todo el denominado, digamos, la Juan Domingo. Viste que ellos tienen diferencias permanentes, digamos, con el oficialismo, el Frente para la Victoria. Si le hacen caso, Scioli dice, está bien, hagan las modificaciones, y bueno, o si no, le tiró la pelota. Si se modifica, tiene que volver a diputados. Claro. En principio lo que harían es mantenerla, dejarla que se apruebe así y modificarla después en la reglamentación. ¿Se nos fue el tiempo? Se nos fue el tiempo, bueno, es una cosa para seguir también. Sí, claro, lo vamos a seguir este tema, como otros tantos. Está metido en una interna también importante. Ahí sí. Los invito a tomar un buen café Cabrales y a los televidentes a reencontrarnos aquí en Parlamentario TV la próxima semana. Que lo pasen bien.